la convicción que ellos tenían de morir por una creencia, por una fe, por algo que ellos sabían que estaban 100% seguros de que era real, esa convicción nos dice que Jesús no solo fue un personaje histórico que revolucionó hasta el calendario, sino que mi amigo, mi amiga, de la verdad os hará libres MXR, un canal donde predicamos contenido de edificación. Soy su hermano y amigo, el evangelista Mauricio Javier Regalado, y me encuentro nada más y nada menos que frente al Coliseo Romano. ¿Ok? Coliseo Romano, en el cual cabe destacar, primeramente, un valor histórico dentro del cristianismo, cultural, pero yo les quería hablar más sobre un tema espiritual. Aquí reposa una unción tremenda, que los que conocen sabrán por qué. Porque dentro de esas paredes, cristianos dieron sus vidas por la fe en el Hijo de Dios. Dentro de esas paredes fue derramada sangre por no negar al Hijo de Dios y predicar, ya que en el año 67 después de Cristo, Nerón asedió a los cristianos, y esos cristianos fervientes, creyentes, prefirieron morir antes que negar su fe. Entonces, ¿qué es lo que a esos cristianos les daba la convicción tan ferviente de tener la fe en el Hijo de Dios? Entonces, la convicción que ellos tenían de morir por una creencia, por una fe, por algo que ellos sabían que estaban 100% seguros de que era real, esa convicción nos dice que Jesús no solo fue un personaje histórico que revolucionó hasta el calendario, sino que Jesús fue un personaje que entró en el corazón, en la mente de la gente, y ese Jesús ocasionó una revolución en la fe dentro de las personas, de todas esas personas que creían y confesaban con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, que prefirieron morir. Entonces, esa convicción es algo que nos impresiona, porque tú no mueres por morir. O sea, si a ti te dicen, muere porque por esto, y tú dices, no, yo por eso no voy a morir. Pero los cristianos de ese entonces, ¿ok?, murieron por la convicción. Entonces, una de las convicciones más grandes y un valor espiritual tremendo que tiene este tipo de monumentos históricos es que nos cuentan que ahí se derramó sangre de cristianos cuya convicción les hizo preferir morir antes que negar al Hijo de Dios. Podemos observar ahí. Y esa convicción quiero yo compartir con cada uno de vosotros, que no nos dejemos amedrentar por cualquier cosa de este mundo. Esos cristianos tenían al frente de ellos leones que les atacaban, gladiadores que les atravesaban, con espadas les cortaban el cuello, y ahí se quedaban y no huían. Nosotros actualmente, ¿qué tenemos delante de nosotros? Un vaso de cerveza, y por un vaso de cerveza tú niegas al Hijo de Dios. Una mujer que no es tu mujer, y por eso niegas al Hijo de Dios. Una discusión, una pelea, y por eso niegas al Hijo de Dios. No niegues al Hijo de Dios por cosas de este mundo, porque la recompensa, ¿sabes dónde va a estar? Allá arriba, en el cielo, para todo aquel que cree y obedezca y ame
al Señor Jesús. Entonces, otro de los valores aquí, aparte de la convicción que tiene que llenarte a ti en tu corazón de que esas personas murieron ahí dentro de esas paredes, es el valor espiritual. Verán, cuando Pablo estaba viajando acá a Roma para presentarse al juicio, se le apareció un viento huracanado llamado Euroclidón, que casi termina con la vida de todos los que navegaban con él, pero un ángel del Dios vivo le dijo que no iban a morir, que iban a llegar a Roma, pero que se iba a perder el barco, todo, pero ellos iban a llegar a Roma. Y él, antes de llegar a Roma, se quedó en la isla de Malta, naufragaron. Cuando bajó a Malta, le picó una serpiente, le mordió. Imagínense en él la travesía que tuvo que pasar para llegar aquí a Roma, la oposición en el mundo espiritual que tuvo que atravesar para llegar aquí a Roma, Pablo. Yo meditaba junto con otro evangelista y con un general de Dios en el que venía estando yo en la campaña aquí que se llevó a cabo en Perugia, Italia, y reflexionaba con ellos dos y decía: Pablo tuvo un viaje tan tremendo para llegar a Roma, y nosotros a veces podemos quejarnos porque venimos en un avión, en un tren, con aire acondicionado, con calefacción, con comida, con todas las comodidades, y llegamos tal vez a un hotel, a una casa, a un piso, nos está esperando alguien con comida ya, en un viaje evangelístico. Y a veces la gente se queja. Cuando Pablo naufragó, estuvo al borde de la muerte, pasó sin comer, llega, le muerde una serpiente, se queda sin nada, llega al juicio en Roma. Y ahora muchos evangelistas exigen tantas comodidades que no son de Dios, porque el mundo espiritual se va a poner en contra. Tal vez te va a dejar sin comer, tal vez te va a dejar sin dejarte donde estés, o se va a oponer de cualquier manera. Eso no es nada para lo que atravesaron los generales gladiadores de Dios, como Pedro y Pablo, que murieron aquí en Roma. Pablo fue decapitado por el emperador Nerón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exigir si no llegamos ni a los talones a lo que era Pablo, ni al ministerio de Pablo? No podemos exigir nada. Más bien demos gracias a Dios que su misericordia nos permite ir a cualquier parte del mundo, a cantar, a predicar, a poner manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Pero tengamos en cuenta eso: los verdaderos generales de Dios, como Pedro y Pablo, no tuvieron todas las comodidades que ahora tú las tienes para predicar, y sin embargo ellos sí que predicaron el evangelio santo, el evangelio vivo. Mi hermano, mi amigo, aquí hay un poder sobrenatural, un poder espiritual aquí en esta tierra, porque esa unción que reposó sobre Pedro y sobre Pablo, esa unción se puede sentir, porque Pedro y Pablo no están muertos, Pedro y Pablo están vivos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Ellos están vivos, y la unción que reposó sobre ellos aún permanece. ¿O acaso ignoras que Eliseo, estando muerto, tiraron muertos encima de Eliseo y resucitaron? Incluso en esos huesos que estaban ahí de Eliseo había unción. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo están vivos en el reino de los cielos. Ellos están en el reino de los cielos. Pero la unción que reposó sobre ellos y que reposó sobre esta ciudad, Roma, sobre este Coliseo, y esa sangre de los mártires de Dios que prefirieron morir a negar su fe, está aquí presente. Y eso es un misterio que solo los entendidos en el mundo invisible lo van a percibir. He hecho un esfuerzo para llegar aquí, enviado por un general de Dios que me dijo: tienes que ir para allá, Mauricio, tienes que ir para allá y pisar esa tierra, porque en esa tierra hay algo especial. Y yo en obediencia vine, y aquí estoy, pisando la tierra donde pisaron gladiadores,
generales del Dios Altísimo, y donde esa unción que no te hace retroceder y que te hace hacer frente a cualquier obra de las tinieblas está aquí, y me la llevo. Dale like, suscríbete, comparte. Voy a estar subiendo más videos cortitos. Aquí está la cárcel donde estuvo Pedro encarcelado. Este es tu canal, La Verdad os hará libres. Que Dios te bendiga.